Que el Señor les bendiga. Los jóvenes, los niños pueden pasar a sus clases. Bien, hermano, vamos a seguir con el estudio de Mateo en el capítulo 13. Vamos a seguir con el tema de la semana pasada. Vamos a hablar acerca de la gracia del Evangelio. Lo vamos a estar analizando en las parábolas, especialmente la primera parábola, que es la parábola del sembrador. La semana pasada estuvimos hablando de manera panorámica lo que es el capítulo 13, haciendo como una especie de introducción. Vimos por qué el Señor decide hablar entonces por parábolas al pueblo. ¿Sí? Para continuar con el tema, vamos a estar orando para que sea el Señor el que nos dirija en este día. Padre Celestial, Señor, te alabamos, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, Señor, por la oportunidad que nos da de estar aquí congregados, Señor, escuchando tu palabra, Señor, meditando en ella, Señor, y te pedimos, Señor, que tú nos uses, que tú obres en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor, y que podamos responder acertadamente a tu palabra, Señor, a tu evangelio, Señor. Sabemos que todo lo que tú haces es por gracia, Señor, no merecemos nada, Señor. Es conforme a tu voluntad en nuestras vidas, Señor, y como dice tu palabra, tú nos concedes el poder conocerte, el poder meditar en ti, Señor, y el poder escuchar tu voz. Gracias te damos en este día, Padre, en el nombre precioso de Jesús, y ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Bien, antes que nada les quiero comentar que hace más de 500 años, 504 años para ser exacto, ¿sí? Basándonos un poco en este tema también, y la semana pasada toqué un poco de lo que son las doctrinas de gracia. No las abarqué todas en su totalidad, pero hablé de algunas doctrinas de gracia. ¿Sí? En la historia de la iglesia está el nombre de Martín Lutero. Martín Lutero fue un monje que, como vemos en el pasaje, aquí en Mateo capítulo 13, versículo 12, que dice, porque cualquiera, versículo 11 dice, y respondiendo él, les dijo, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Bien, basándonos en ese versículo, podemos decir que este monje recibió la revelación de los misterios del reino en su corazón y en su vida, y lo hace el Espíritu Santo, abriendo precisamente ese corazón. A pesar de que él era un monje, él era un maestro de las Escrituras, era un teólogo, pero podemos decir que aún estaba ciego, no tenía vida espiritual en él. Y cuando él empieza a dar las clases en Romanos, llega un versículo que le rebotó a él en su corazón, y es el versículo que el Señor usó para abrir precisamente el entendimiento, y donde queda demostrado que él fue elegido para conocer precisamente los misterios del reino de los cielos. Y es el versículo conocido que está en Romanos capítulo 1, versículo 17, y lo leo, dice, porque en el Evangelio, dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esas palabras le rebotaron en su mente y en su corazón. Pero vean cómo inicia el versículo. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Y es el tema que estamos viendo, la gracia del Evangelio. Nosotros estamos usando el pasaje de Mateo 13. La semana pasada estuvimos viendo la introducción y de manera panorámica lo que van a tratar las parábolas.
Y vemos aquí que el Señor Jesucristo toma esta decisión, lo que es el cambio en su ministerio, y en el cual demuestra con este pasaje que hay personas que se les va a conceder conocer el Evangelio de la gracia por medio de la palabra de Dios, que es básicamente lo que la parábola va a tratar, ¿sí? Hay una fecha para eso. Lo que sucede con Martín Lutero fue el 31 de octubre de 1517, ¿sí? Okay. Por eso esta fecha es recordada por la Iglesia Bíblica, la Iglesia Cristiana, de manera mundial, porque es una fecha histórica en la Iglesia. Sí, como Iglesia también recordamos ese acto, recordamos ese hecho. Y vemos en Martín Lutero un reformador de la Escritura, pero de manera muy personal, no quiero que lo vean como doctrina, de manera muy personal, para mí, y basándome en el pasaje de Mateo 13, el primer reformador es nuestro Señor Jesucristo, usando su palabra, y lo está demostrando en este capítulo. Martín Lutero, 31 de octubre, él clava las 95 tesis, basándose en la palabra de Dios. De ahí salen esas 95 tesis, las expone, las clava en la puerta de la Catedral de Wittenberg, y eso es conocido como el inicio de la Reforma Protestante. Muy bien, el Señor Jesucristo también está plantando su tesis aquí, en este capítulo 13, y a través de unas parábolas que la multitud no entiende, no comprende, porque como dice el versículo 11, es al quien se le concede, demuestra que a través de la palabra el hombre obtendrá la fe, como lo pasó con Martín en el capítulo 1 de Romanos, versículo 17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. En el Evangelio, es decir, en la palabra, en la Escritura, la palabra de Dios, ahí viene escondida. Y aquí mismo en Romanos podemos ver en el capítulo 10, versículo 17, dice, así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Es a través del Evangelio que el hombre tendrá fe, una fe que Dios da, que Dios concede para salvación. Entonces, 31 de octubre de 1517, Lutero pone las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg. Eso está en la historia. El Señor Jesucristo, como el primer reformador, lo hace en el corazón del cristianismo, podemos decir, donde nace el cristianismo, ahí en Palestina, en Israel, en esas regiones, específicamente en este pasaje, en la región de Galilea, la ciudad de Capernaum. Cristo clava su primer tesis, su tesis del Evangelio. Fecha, versículo 1 del capítulo 13, dice, ese mismo día. En ese día él planta su tesis, en el cual él a través de parábolas va a demostrar que es a través de la Escritura, del Evangelio, que el hombre podrá venir a salvación. ¿Sí? Diciendo esto como introducción, entramos a la parábola. La semana pasada estuvimos viendo versículo 1, versículo 2 y la primera parte del versículo 3. Hoy estaremos avanzando y si Dios nos permite estaremos terminando. Dice versículo 3, desde el inicio, dice, y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar, parte de la semilla cayó al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, pero no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Otra parte cayó en tierra buena, y dio fruto, algunas semillas
a 100 por uno, otras a 60 y otras a 30. El que tiene oídos, que oiga. ¿Sí? Vamos a estar iniciando con esta parte. El Señor va a demostrar aquí, con esta parábola, que hay 4 terrenos expresados. Aquí usa lo que el pueblo conoce, lo que el pueblo tiene la facilidad de comprender, de entender, que es a través de un terreno agrícola, de una parcela o como le llaman, de un rancho, no sé, y pone eso como ejemplo. Recuerden que la parábola lo que nos lleva es a ver una comparación de algo que está visible, de algo que es conocido, y el Señor lo lleva a una aplicación a algo espiritual, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ver que el Señor les habla acerca de 4 terrenos, ¿sí? El primer terreno lo vemos en el versículo 4, y es que la semilla cae junto al camino, ¿sí? En Palestina, los terrenos agrícolas estaban de una manera, podemos decir, no siempre era tierra todo. Y a través de esos terrenos, de esas parcelas o lotes, por en medio había unos caminos por donde la gente transitaba, y el Señor Jesucristo pasó por un camino de esos en el capítulo 12, versículo 1, cuando vimos la confrontación con los religiosos acerca de las espigas, cuando arrancaban espigas para comer. Es porque cruzaban por entre las parcelas. Pienso yo que era un camino más o menos como esta anchura, un poquito más, por donde transitaban. Era parte del sistema de ese tiempo, y lo usaban como caminos para trasladarse de una aldea a otra, ¿sí? Y dice aquí la parábola que el sembrador sale a sembrar y sale a esparcir la tierra, la semilla en la tierra, dice, y parte cae en el camino, en esos lugares estrechos, esos lugares duros, compactados precisamente por las mismas personas. Al caminar, compactan el terreno y lo hacen duro, pues obviamente la semilla no entra, no penetra, queda a la intemperie, y las consecuencias que dice, vienen las aves y se la comen. En los otros evangelios dice que la misma gente también la pisoteaban, y esa semilla ahí moría. No trae fruto, ahí queda. ¿Sí? La otra parte dice en el versículo 5, otra parte cae en pedregales donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra, pero cuando salió el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. ¿Sí? Al leer el versículo ese podemos pensar que está entre las rocas, entre las piedras donde cae la semilla, pero no. La idea es aquí que es una superficie que tiene su apariencia de tierra, cae en tierra. ¿Sí? De hecho, los 4 terrenos es tierra, habla de tierra. La idea aquí es que debajo de esa tierra hay una área dura que no es visible. Para el sembrador no puede captar esa tierra dura. ¿Por qué? Porque él ve de manera panorámica la parcela y ve tierra, y él arroja la semilla, perdón. Pero dice que esa tierra no tiene profundidad, porque tal vez 20 o 25 centímetros ya no es tierra, es algo duro. Y sí, la semilla brota rápidamente, crece rápidamente y aparenta estar en buen término, pero no hay profundidades. No aprovecha la humedad de la misma tierra o la humedad que le cae arriba. Dice, crece muy rápido, pero cuando sale el sol se seca, ¿sí? Porque no hay profundidad. Y en el versículo 7 vemos el otro tipo de terreno. Dice, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Sí? La tierra, de manera natural en ella, es producir espinos, es producir maleza. Creo que todos batallamos con eso, los que tenemos un pedazo de tierra, un solar más o menos, batallamos con eso.
¿Por qué? Porque no tenemos que sembrar la maleza, no tenemos que sembrar los espinos, nacen de manera natural. La tierra los produce, ¿sí? Y eso es consecuencia del pecado. Y vamos a Génesis en el capítulo 3. Después de que Adán y Eva pecaron, y el Señor manda el juicio sobre ellos, sobre la serpiente, que en este caso representa a Satanás, pero vean el versículo 17 en adelante. Dice: entonces dijo Adán: por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, dice, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Pero vean el versículo 18, dice, la tierra va a producir de manera natural espinos y abrojos. Es decir, que el hombre, si quiere tener buena cosecha, tiene que trabajar la tierra, tiene que limpiarla. O de manera personal, si queremos tener buena apariencia en nuestras casas, tenemos que limpiar la tierra, porque en su naturaleza está producir maleza y producir espinos. Y es lo que aquí el Señor, Él les trata de explicar, que la semilla cae donde ya hay espinos y maleza. Por lo tanto, esa semilla al nacer, lo que lleva a la delantera es lo que está de manera natural y ahoga la planta que nace de la semilla. Y versículo 8 dice, otra parte cayó en tierra buena, dice, y dio fruto, algunas semillas a 100 por uno, a otros 60 y a otros 30. Sí. Esa es la parábola que el Señor da a conocer de manera abierta, de manera pública, y las multitudes escuchan esta parábola y muchas otras parábolas y se van con esa enseñanza. Imagínense ustedes aquí, están aquí, ya hemos leído la parábola, explicado un poco lo que es la parábola y les digo yo, se acabó el sermón, vámonos. ¿Cómo nos vamos? Sin nada, se acabó. Pero, basándonos en el versículo 11 y el final de la parábola en el versículo 9, dice, el que tiene oídos, que oiga. Aquí ya entra la otra parte de la parábola. Y viniéramos a analizar nuestra pregunta, ¿quién puede oír? Porque habla el que tiene oídos, oiga. Y bueno, todos escucharon, pero no se refiere a oídos naturales, se refiere a oído espiritual. Y el oído espiritual es aquel que ha sido abierto por el Señor a través del Espíritu Santo. ¿Quién puede oír la palabra? Y el Señor explica precisamente en su contexto de la parábola del versículo 10 al 17, ¿quién puede oír esa parábola? Ellos preguntan, ¿por qué hablas en parábolas? ¿Cuál es la idea? La gente se va con esa incertidumbre. Bueno, no incertidumbre, sino más bien lo toman como una adivinanza, no pudieron adivinar y se fueron, o un acertijo. Pero hay una enseñanza, y en cada parábola que estaremos analizando, en este capítulo 13, hay una enseñanza, hay un mensaje que está en medio de esas parábolas, y lo que he nombrado como la tesis del Señor Jesucristo al reformar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento no habla de gracia. De aquí en adelante ya empieza a cambiar y dice, no todo el que escucha el Evangelio va a creer, no todo el que ve maravillas del Evangelio va a creer, y no todo el que tenga la capacidad intelectual de poder interpretar algunas cosas, porque sí hay eso, hay capacidad intelectual de poder conocer algo y defenderlo, pero ocupa la gracia del Evangelio. Y el Señor Jesucristo lo dice en el versículo 11, después de que le preguntan, porque a vosotros se os ha concedido
conocer los misterios del reino de los cielos. ¿Y cuál es ese misterio del reino de los cielos? Es precisamente la gracia que el Señor da para salvar, la gracia del Evangelio. Y es lo que pasó con Martín Lutero en el capítulo 1 de Romanos, al estar estudiando este pasaje. Dice, porque en el Evangelio, dice, la justicia de Dios se revela. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela. Y es lo que el Señor Jesucristo está explicando aquí. El misterio del Evangelio de la gracia se revela por medio del Espíritu Santo, usando su palabra. No sé qué pasó. ¿Sí? Entonces, ¿quién puede oír las palabras? ¿Quién puede oír o entender el mensaje de las parábolas? Las únicas personas que pueden escuchar son las personas que han sido redimidas por el Rey, que han sido traídas por el Espíritu Santo a conocer este Rey, y Él promete explicar el significado. ¿Sí? Significa que Dios promete enseñarle a usted el significado de su palabra. ¿Sí? Al conocer al Señor Jesucristo a través del Evangelio, no nos va a dejar vacíos, no nos va a dejar a la deriva ni a la incertidumbre, sino que Él promete revelar la palabra de Dios a su vida y a su corazón. ¿Sí? La idea que el Señor Jesús trata de inculcar aquí al decir, el que tiene oídos, que oiga, es el que tenga la capacidad de entender, que entienda. ¿Sí? Y es como decir, bueno, si entendieron, adiós. Si pueden entender, adiós. Pero vemos también más adelante que no es así el entender el Evangelio, sino que el Señor tiene que revelarlo por medio de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo, antes de partir, dijo, el Espíritu Santo va a venir. Yo me voy a ir y lo voy a enviar, y Él os enseñará todas las cosas. O sea, Él revelará la palabra en su corazón para que podamos vivir conforme la palabra de Dios nos dice. Por eso les decía que el Señor Jesucristo es el primer reformador. Él empieza a establecer precisamente a través de parábolas lo que Él quiere para la iglesia, que es el Evangelio. Y a través del Evangelio, nuestros corazones serán reformados periódicamente. No de un abrir y cerrar, sino que de manera paulativa. No es una revolución. Por eso la diferencia entre revolución y reforma es esa. La revolución es una acción inmediata, un alboroto general, pero una reforma es algo que paulativamente va abriendo tu corazón y va transformándote conforme usted y yo nos metamos a la palabra de Dios. ¿Sí? Quien puede entender entonces la parábola son las personas. Quienes no la pueden entender son las personas que tienen un corazón duro y tienen oídos sordos. ¿Sí? Y eso lo vemos en el versículo 15. Dice, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado. Sí, es la primera parte del versículo 15. Las personas, las multitudes están ciegos, no pueden entender la Escritura, no pueden asimilarla en su corazón porque son insensibles a la palabra, son insensibles en su manera de vivir. No hay una revelación a sus vidas. Y si vemos la vida de Lutero, él era un maestro de las Escrituras, era un teólogo. Sin embargo, el Señor tuvo que obrar en su corazón para que él pudiera entender cuando la palabra le decía que el hombre será salvo por fe. ¿Sí? Y esa fe viene por la palabra de Dios, por escuchar su mensaje. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes van a entender? ¿Quiénes van a entender realmente lo que es el Evangelio? Pues, aunque estemos aquí en la iglesia y seamos una multitud más o menos grandecita, no a todos se nos concede entender. El entender lo da el Espíritu Santo. Él abre nuestro corazón, Él obra en nuestro interior para que podamos creer. ¿Sí? Es dado de manera encubierta. Recuerden que analizamos la parábola y tiene dos funciones. La parábola en la vida de la persona es revelar
pero a la vez también es ocultar. Revela a sus escogidos, a los que Él ha decidido, los misterios del reino, el evangelio de la gracia, pero a la misma vez oculta a otras personas el evangelio de la gracia y no lo pueden entender, porque las cosas del Señor se tienen que discernir espiritualmente. Dice la palabra que el hombre natural no entiende, no percibe las cosas, porque tiene que ser de manera espiritual. Y entrando ya a lo que es la parábola, dice el versículo 16, refiriéndose a los discípulos que están con él y algunas de las personas que se quedaron también, dice: pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Aquí el Señor no está exaltando la capacidad de ellos, sino que al contrario, está exaltando su gloria y su nombre. Porque anterior en el versículo 11 Él dice: a ustedes se les ha concedido conocer el misterio del reino, del evangelio. Y el Señor les dice en el versículo 16: dichosos vuestros ojos, dichosos ustedes, felices son ustedes, porque tienen ese don dado por Dios de poder entender las verdades del reino. ¿Sí? Eso es de manera práctica lo que es la parábola. Y ahora vamos a ver la explicación de la parábola. ¿Sí? El Señor empieza con este capítulo 13 a reformar su iglesia, a reformar los corazones, y explica que es a través de la parábola. Y entendiendo los símbolos de la parábola, ¿quién es el sembrador? El sembrador principal es el Señor Jesucristo. Él es el que inicia la obra, Él es el que inicia la exposición del evangelio y lo hace a través de esta parábola. Él es el iniciador, pero a la misma vez todos nosotros pasamos a ser sembradores también. ¿Sí? La idea es que un sembrador no es alguien que produce, sino alguien que de lo que está sembrado agarra y vuelve a sembrar, se extiende. Quien siembra maíz agarra semilla de maíz para sembrar. Quien siembra trigo agarra semilla de trigo para sembrar. Entonces, el que inicia la obra es el Señor Jesucristo y lo hace a través del evangelio, pero a la misma vez nosotros llegamos a ser reformadores como Lutero. Al entender las verdades bíblicas, somos llamados a también expandir el evangelio y a seguir reformando. Y lo que vamos a usar es la palabra de Dios. ¿Sí? Jesús es el primer reformador, el primer sembrador, y de ahí Él pone esa base para que la iglesia viva en eso también, como fundamento del evangelio. Dios no nos llama a crear nuestro propio mensaje, ni a sacar nuestras propias ideas. Él nos llama a entender el mensaje y ese mensaje a transmitirlo. ¿Sí? Y en base a ese mensaje nosotros debemos de edificar sobre ese fundamento que Él ya está poniendo aquí. ¿Sí? Dice en Efesios 2:20 que seamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él está poniendo el fundamento para la iglesia aquí, que la iglesia se va a extender y va a crecer a través de la exposición del evangelio. Y a la misma vez, como Jesucristo Él es el sembrador, la semilla viene representando la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra. ¿Sí? Y la palabra de Dios es lo que la iglesia hoy en día, desde aquí para adelante, tiene para reformar corazones. ¿Sí? No hay cosas extraordinarias, no hay milagros extraordinarios. El Señor está estableciendo cómo va a ser el crecimiento de la iglesia, y es a través de su palabra expuesta, porque la palabra de Dios es suficiente para toda buena obra, y eso lo vemos en 2 de Timoteo 3:16, que dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra.
La palabra de Dios es suficiente y no ocupamos más. Por eso, en las doctrinas de gracia viene ese punto, que solo por la Escritura, nada más. ¿Sí? Y Hebreos 4:12 nos dice por qué esa palabra de Dios es suficiente. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu y de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sí? Ahí están las bases, es suficiente. Sí, lo vemos en 2 de Timoteo 3:16, la palabra de Dios es suficiente para instruir, para corregir, para exhortar. ¿Por qué? Porque es viva, porque tiene vida. La palabra de Dios tiene vida y dice que penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Así encuentre corazones duros, adversos a la palabra de Dios, pero cuando el Espíritu Santo viene y toca ese corazón duro, lo humecta, humedece, lo ablanda para que la palabra pueda ser recibida. Y creo que tenemos testimonios aquí de personas que estuvieron en esa condición de dureza, pero en un momento la palabra de Dios ha quebrantado sus vidas y ha traído salvación. Y como vemos en Romanos 10:17, es a través de la palabra de Dios en que podemos nosotros obtener la fe que viene de Dios. Dice, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo establece estas normas, esta tesis, vamos a llamarle así, en la cual la iglesia de Jesucristo la establece como una norma a seguir, solo por la Escritura de Dios. Ya vimos en la semana pasada lo que fue la depravación total del hombre, el llamado eficaz que Dios hace por medio del Espíritu Santo, y ahora vemos que la Escritura es suficiente para poder reformar nuestros corazones y vivir en integridad. ¿Sí? Y la palabra de Dios nos va a llevar a vivir un estilo de vida, de testimonio hacia los demás. Y vamos a Colosenses capítulo 3, versículo 16. Dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando a Dios con acciones de gracias en vuestro corazón. Aquí vemos que la palabra de Dios es introducida e implantada en nuestro corazón y debe de provocar reacciones positivas en cuanto al Evangelio, en cuanto a nuestro estilo de vivir. Usted quiere aprender cómo vivir, cómo dirigirse, cómo comportarse, pues que la palabra de Dios esté en su corazón y en su mente, y va a ser reformado. Va a ser reformado hasta el punto que el Señor quiere, y eso es algo paulatativo, es algo en crecimiento, como dice Colosenses. Dice, si la palabra de Dios habita en abundancia, con toda sabiduría, dice que nos va a enseñar y nos va a amonestar, ¿sí? Y va a haber cánticos en nuestro corazón para expresar al Señor agradecimiento por lo que Él está haciendo en nuestra vida, ¿sí? Entonces, usted ha recibido el Evangelio, ha sido transformado por el Evangelio, ha sido capacitado por el Evangelio para dar de gracia lo que de gracia ha recibido. Y de eso se trata, el Evangelio de la gracia. Usted recibe, se capacita, se instruye para una buena obra, y a la misma vez usted va a dar de gracia lo que usted recibió, ¿sí? Entonces, esta parábola del sembrador se trata precisamente de predicar el Evangelio
a toda persona. ¿Sí? El sembrador es Jesucristo, principal, nos llama a ser sembradores, y la semilla es la palabra de Dios. Y lo que vamos a ver en la parábola es precisamente cómo van a responder al evangelio. ¿Cómo van a responder al evangelio? Es lo que el Señor va a ver en estos 4 terrenos del versículo 19 en adelante, ya que el versículo 18 dice: vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. ¿Sí? Ya vemos que es de manera privada, de manera personal, de manera íntima cuando él explica la parábola. ¿Sí? Vimos la división en el capítulo 13 de la semana pasada, cuando lo primero dice, él sale de su casa de manera pública, de manera general, y en el versículo 36, él entra en casa a explicar cosas íntimas, cosas personales a sus discípulos. Y dirá usted, bueno, y aquí está de manera pública, pero el Evangelio de Marcos nos da una pauta a seguir aquí. Dice que después de que se fue la multitud, cuando se quedó solo, vinieron sus discípulos y parte de la multitud, o sea, no todos, solo una parte, y él explica la parábola. Y vamos a ver precisamente lo que es la explicación. ¿Sí? La parábola del sembrador trata de predicar el Evangelio y de cómo van a responder, ¿sí?, esas personas. Y el ejemplo que Jesús lleva es precisamente la tierra. Hay 4 tipos de tierra. ¿Sí? Son 4 tipos de tierra, y a la misma vez esos 4 tipos de tierra representan 4 corazones diferentes. ¿Sí? 4 corazones diferentes en las personas. La tierra siempre es tierra. Dirán ustedes, bueno, solamente la tierra buena son los que reciben la palabra. No, la palabra es expuesta a todos y todos la reciben. Todos reciben. Es la parábola dice: el sembrador sale a sembrar y tira la semilla a los 4 terrenos. Por lo tanto, la tierra es tierra y siempre es tierra, lo que significa que el corazón siempre va a estar ahí, sea dura, suave, sea rocosa o con espinos, sigue siendo tierra. ¿Sí? Entonces, lo que estamos viendo aquí es la condición de la tierra. En otras palabras, la condición del corazón. ¿Sí? Toda la tierra podría recibir la semilla si fuera abierta y limpia de espinos. ¿Sí? Que es el trabajo que se le encomienda a Adán y Eva. Tienes que trabajar. ¿Quieres que la tierra te produzca? Tienes que trabajarla. Tienes que barbechar, limpiar, quitar la maleza, mover la tierra para que te produzca. ¿Sí? Entonces es el trabajo precisamente del Señor en el corazón del hombre. Toda la tierra podría recibir la semilla si toda la tierra fuera abierta, blanda, suave, limpia de maleza o de espinos. ¿Sí? Entonces el resultado de oír el Evangelio y la vida del individuo depende precisamente del corazón humano. ¿Sí? Aquí es donde está precisamente el problema, la condición del corazón humano. El resultado de la predicación del Evangelio depende precisamente del corazón humano. ¿Sí? La tierra es el corazón del oyente. ¿Sí? Van a pasar muchas cosas al exponer la palabra de Dios, al transmitir el Evangelio, pero también no debe de desanimarnos al exponer. ¿Sí? Porque a través de esta parábola el Señor está diciendo, hay 4 maneras o 4 corazones que reciben la palabra. Muchas veces usted expone la palabra y se desespera o se desanima al ver que el corazón ese no reacciona. Pero debemos estar conscientes que son 4 diferentes corazones y no debe de desanimarnos ni desalentarnos al seguir sembrando la palabra de Dios. La obra no es del que expone, sino la obra de Dios. Él es el que abre el corazón del ser humano para que la palabra de Dios penetre, y lo vimos hace rato con el hermano Emilio en Hechos capítulo 16, versículo 14.
dice, y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Pero vean lo que dice, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo le decía. Esa es la obra del Señor en nuestros corazones. Él abre, vimos ahorita, es como una espada, la palabra de Dios penetra, rompe lo más duro del corazón para que la palabra de Dios pueda penetrar ahí. Y también estaremos viendo lo que es la marca de quien recibe la palabra, ¿sí? Como vemos al final del versículo, la palabra penetra en el corazón y tiene que producir en nosotros fruto, ¿sí? La característica de la salvación es que empezamos a dar fruto en nuestra vida, ¿sí? Un buen árbol no se caracteriza por tener mucha rama, muchas hojas, puede estar sombroso el árbol y agradable, pero un buen árbol se caracteriza por el fruto que da, por su fruto, ¿sí? Entonces, Jesús maldijo la higuera porque la encontró robusta, vigorosa, y se arrima a la higuera buscando precisamente el fruto, pero no la encontró. ¿Y qué pasó con ese? Se secó. El Señor maldice. Entonces, si la palabra de Dios ha penetrado en nosotros, debemos de producir fruto. El fruto se tiene que ver en nosotros, ¿sí? Entonces vamos a entrar lo que es a la parábola. Dice, vosotros pues escuchar la parábola del sembrador. Dice, a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, dice, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Aquí ya viene la explicación. La primer semilla cae junto al camino. El camino ya vimos que es duro, no penetra la palabra, no penetra la semilla, por lo tanto muere ahí sin producir nada en él. Y dice, eso es el que escucha la palabra, dice, pero viene el maligno y la arrebata. ¿Por qué? Porque el corazón está endurecido por su depravación, por su pecado. El pecado ha endurecido el corazón al punto de que rechaza todo lo que tenga que ver con el Evangelio de Cristo. Y vamos a ver precisamente Romanos capítulo 1. El versículo 19 dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios lo hace evidente, ¿sí? Porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto en toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no hay excusa. Pero vean la condición, dice, pues aunque conocen a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Un corazón duro es un corazón entenebrecido, un corazón depravado totalmente. Y vean el final, el versículo 28 en adelante, dice, como ellos no tuvieron a bien conocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños, malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que las hacen, sino también dan su aprobación a los que la practican. Un corazón duro es un corazón depravado, un corazón que está en estas condiciones que Romanos dice. No aceptan nada de Dios, aunque lo pueden ver de manera visible. Pueden ver la obra de Dios, pueden ver todo lo que Dios ha hecho, pero como hay depravación total, hay endurecimiento, no reaccionan.
Y lo vimos la semana pasada. La depravación del hombre los lleva precisamente a no reaccionar. No hay capacidad de responder al Evangelio, ¿sí? Hay una depravación total en el hombre, ¿sí? Aquí en esta parábola Satanás es visto como las aves que se comen la palabra, que no dejan que penetre, no dejan que entre. Él es el maligno. Es un corazón que no conoce arrepentimiento en su vida, nunca ha sido quebrantado. Es un corazón endurecido por el pecado. Y a la misma vez, cuando vemos que Satanás toma la semilla y se la lleva, es porque Satanás los ha cegado. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. Dice, versículo 3 y 4, dice, y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden, dice, está velado, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Ese es el trabajo del maligno, robar la palabra de Dios del corazón, que no les permite ver el resplandor de Cristo. ¿Sí? Y esa es una condición depravada totalmente. Ese tipo de personas son orgullosos, aman su pecado, como dice Romanos, no solamente practican las cosas, sino que también aprueban o se deleitan en quien practica esas cosas, ¿sí? El pecado golpea su corazón de manera externa, pero el mismo pecado compacta ese corazón, lo hace duro, lo hace resistente, no producen nada, no responden a Dios, son corazones endurecidos y no reciben precisamente la palabra de Dios. El siguiente terreno en el versículo 20 dice, y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Con el primero no hay problema, es un corazón duro, no recibe la palabra, no la acepta, la rechaza totalmente, abiertamente y públicamente. Pero el segundo, dice, el segundo sí la recibe, y la recibe con gozo, y camina con gozo, pero dice por cierto tiempo. ¿Por qué? Porque su confianza no está en el Señor, su confianza no está en la palabra de Dios. Su confianza está en lo externo, en lo que puede él observar, tal vez en otra persona que camina junto a él y ve el ánimo que tiene y también se involucra, también alaba, también lee, pero no profundiza. Es superficial. La palabra llegó solamente a la primera parte de su tierra, en este caso pedregales, pero no profundizó, no llegó a la humedad, ¿sí? Es algo así como una respuesta sentimental y rápida, con euforia, con emoción, pero sin calcular el costo, ¿sí? Es externo, es pasajero en su vida. Tarde o temprano, cuando dice la palabra, cuando viene entonces la aflicción, cuando viene entonces la persecución, es cuando dicen, no, yo no soy de aquí, yo me voy. ¿Quieren algo fácil? ¿Quieren algo que sea agradable a sus ideas, a sus pensamientos, pero no a vivir como la palabra de Dios nos dice? Y Pablo nos dice en Colosenses 3:16, la palabra debe estar en nuestro corazón y debe transformar todo lo externo, todo lo visible. Es de adentro hacia afuera, reflejamos lo que hay en nuestro corazón. Si la palabra no está en nuestro corazón, nuestro testimonio no va a tener validez. ¿Sí? Les compartí a los varones el lunes, no puedes dar lo que no tienes.
Si no tienes la palabra de Dios en tu vida, no puedes ni vivirla, ni atestiguarla. ¿Sí? Y somos llamados a hacer un testimonio vivo, un testimonio real de lo que está en nuestro corazón. Este tipo de persona tiene energía, pero su energía es externa, ¿sí? Está por encima, no tiene profundidad, ¿sí? Y son personas que tienen doble ánimo. Pueden estar contentos, pueden estar alegres por lo que el Señor hace, pero a la misma vez de repente están tristes por dificultades, por adversidades en sus vidas, por enfermedades. Una persona real, un creyente real que tiene la palabra de Dios y vive conforme a la palabra de Dios, está contento en la felicidad, en la abundancia, en lo que es correcto, pero también cuando hay enfermedad y hay aflicción, glorifica a Dios, alaba a Dios en todo tiempo, porque la verdadera salvación está en un corazón verdaderamente arrepentido y es obra maravillosa de la gracia de Dios en su vida, y lo va a reflejar, lo va a externar, tanto de manera interna en su propia vida como de manera externa. Será visible como testimonio para los demás. ¿Sí? Entonces somos llamados a ser sembradores, somos llamados a ser expositores de la palabra, pero debemos estar conscientes que encontraremos corazones duros y también corazones de doble ánimo, corazones que son sembrados como pedregales. No profundiza la palabra de Dios en sus vidas. ¿Sí? Dice verso 21, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo es temporal, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Y aquel, verso 22, en quien se sembró la semilla entre espinos, es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Aquí llegamos al siguiente tipo de persona. Una persona que se preocupa más por la apariencia en su vida, por esforzarse en sus riquezas, en sus negocios, en sus propiedades. Su corazón está en las cosas materiales, no en las cosas espirituales. ¿Sí? ¿Recuerden el joven rico? ¿Por qué se fue triste? Porque cuando el Señor atacó su corazón con la palabra, con el evangelio, a él no le agradó. El Señor penetra en nuestro corazón y transforma todo tipo de cosas que podamos presentar como corazón duros, corazones en pedregales y también corazones entre espinos. Nuestra confianza debe estar en el Señor, y Él está dejando establecido aquí que la confianza está en la palabra de Dios solamente, no en otras cosas. Pero este tipo de persona es alguien que se preocupa más por lo que el mundo ofrece, por lo que el mundo le está ofreciendo a su vida. Y el Señor Jesucristo condenó eso. Nadie puede servir a dos señores. Nadie puede tener un pie aquí y otro pie afuera. ¿Sí? O somos reales en nuestra manera de vivir, o somos falsos. ¿Sí? No hay de otra. Este tipo de personas no pueden comprometerse con la palabra porque viven preocupados por el mundo, por el dinero, por sus carreras, por su fama, por su fortuna. Quieren satisfacer los deseos de su carne. En otras palabras, no pueden ser fiel a Dios. ¿Sí? Y llegamos al último terreno. Y antes de entrar, vamos a hacer una pregunta. ¿Cuál es la marca entonces de una salvación real? El fruto que usted refleja. ¿Sí? El Señor Jesucristo, al explicar acerca del fruto, dijo: separados de mí,
nada podéis hacer. ¿Sí? Nada podéis hacer, eso lo vemos en Juan. ¿Sí? Si nosotros estamos unidos al Señor Jesucristo, podemos pasar adversidades, podemos pasar las aflicciones del mundo, y aún nuestro propio corazón endurecido puede ser blando, puede ser suavizado. Pero separados del Señor Jesucristo, no vamos a dar fruto. Y si no damos fruto, seremos arrancados y echados al fuego. Y cuando el Señor Jesucristo habla del fuego, se está refiriendo al infierno. Se está refiriendo al infierno. Somos una iglesia bíblica, somos una iglesia reformada que vive la palabra de Dios, pero si no lo estamos reflejando realmente, entonces estamos cayendo en una falsa religión en nuestras vidas, en una falsa religión que se verá reflejada no aquí. Aquí entre nosotros podemos engañarnos, podemos suavizar las cosas, pero a Él no le vamos a engañar, y Él lo expresó. Dice: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hice milagros, en tu nombre prediqué el evangelio de la gracia, lo expuse, en tu nombre muchas personas fueron salvas. ¿Y qué va a decir Él? No les conozco, no les conozco, apartados de mí, obradores de maldad. ¿Por qué? Porque ese tipo de corazón lo tenemos aquí, ¿sí? El Señor busca fruto en ti y busca fruto en mí, y quiere encontrar ese fruto en nosotros. La marca de la salvación es dar fruto. Por lo tanto, un verdadero creyente manifiesta fruto en su estilo de vida. Por lo tanto, eso nos lleva a la última parábola, que dice: y aquel en quien se sembró la semilla, perdón, es verso 23, ¿verdad? Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, dice, este es el que oye la palabra y la entiende. Esta sí da fruto y produce, uno a 100, uno a 60 y otro a 30. ¿Sí? Entonces, aquí vemos que el Señor está buscando fruto en nosotros. Él está buscando fruto en nuestras vidas. Él está buscando precisamente el testimonio que nosotros estamos reflejando con nuestra manera de vivir. Y si nosotros leemos esta parábola en los 3 evangelios, vamos a encontrar una palabra clave ahí. Mateo dice en el versículo 23, dice: este es el que oye la palabra y la entiende. Marcos capítulo 4, versículo 20. Dice: y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra y la aceptan, dice, y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Y Lucas capítulo 8, versículo 15, dice: pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Aquí vemos las 3 palabras que usan los 3 evangelistas. Dice, Mateo dice que la entienden. ¿Quién da el entendimiento? Dios. Marco dice la aceptan. ¿Quién abre el corazón para que la acepten? Dios. Pero Lucas dice la retienen, la asimilan. Y la idea de retener la palabra es perseverar en ella, ser constantes en nuestro diario vivir, que nuestra vida sea diariamente meditar en la palabra de Dios, perseverar en ella. De hecho, hay una versión de la Biblia que se llama diario vivir, ¿no? ¿Sí? Que la idea es que este sea tu estilo de vida, que este sea tu meditación diaria, que esté en tu mente, pero también en tu corazón, y que en base a eso tú lo reflejes en tu manera de ser. ¿Sí? La tierra buena es buena
debido a la preparación que se ha invertido en ella. Recordemos que toda la tierra produce. Si produce espinos, es porque es su naturaleza producir espinos. Pero queremos producir fruto, tenemos que invertir en nuestro corazón a través de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿No quieres espinos en tu vida? Invierte en tu corazón con la palabra de Dios. ¿No quieres roca en tu vida tampoco? Invierte en la palabra de Dios, que quebrante lo duro que hay en ti. ¿Sí? No quieres superficies duras. Es la palabra de Dios quien va a ir reformando nuestro estilo de vida, nuestro estilo de vivir. La buena tierra está siempre ahí, hay que trabajar. Al salir de estas puertas, tenemos buena tierra ahí afuera, hay que trabajar, hay que dar la palabra de Dios. Nuestro trabajo es aventar la semilla y el Señor hará la obra en esa tierra. Él preparará, como lo vimos en Lidia. El Señor abrió el corazón de Lidia para que pudiera creer. ¿Qué es el fruto entonces? Es la evidencia de una vida divina en ti. ¿Qué es? El fruto es la evidencia de una vida en ti, de una vida espiritual. Y vamos a Gálatas 5, 22. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto del Espíritu. La palabra de Dios y el Espíritu Santo están en ti. Esas características deben reflejarse en ti. Es una evidencia visible para los demás de lo que está en tu corazón. Debemos de ser testimonio con nuestras vidas, cómo vivir. Y eso quiere decir que nosotros somos personas nuevas y es algo que va a ir de manera ascendente en nuestra vida. Vamos a ir creciendo en esa actitud correcta conforme Dios quiere que vivamos. En otras palabras, el fruto es Dios obrando en tu vida. El fruto es Dios obrando en tu vida, obrando en tu corazón, en tu diario vivir. ¿Sí? El Salmo capítulo 1, versículo 3 dice, será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y en todo lo que hace prospera. ¿Sí? Esto representa una persona que vive conforme a la palabra de Dios. Es un árbol plantado junto a corrientes de agua y es fructífero. ¿Sí? Nosotros somos plantados en la vid, en el Señor, en Cristo, y debemos de ser fructíferos. Efesios 2:10 dice que Él ha preparado obras en nosotros para que andemos en ellas. ¿Sí? Efesios 2:10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, un verdadero creyente es una persona que produce fruto en su vida. También vamos a encontrar entonces que el Señor exhorta a través de esta palabra a que seamos sembradores y que procuremos llevar la palabra de Dios a toda persona, y esa es la gracia que Dios da del Evangelio. Pero también debemos estar conscientes que vamos a encontrar en nosotros resistencia a la palabra de Dios. También vamos a encontrar convertidos a corto plazo, que nos puede animar, nos puede ayudar,
Pero sabemos y debemos de estar conscientes que si no son fieles, si no son verdaderos creyentes, van a partir. También encontraremos personas de doble ánimo. Pero lo que debe alentar nuestro corazón siempre es que vamos a encontrar también personas reales, personas que viven de manera real la palabra de Dios. Y para terminar vamos a ver el enemigo que tenemos. Y son 3 enemigos los que tenemos al compartir el Evangelio. El primer enemigo lo vimos en el versículo 19, ¿no? Y lo cataloga como el maligno, o como las aves. ¿Quién es el maligno? El diablo. El diablo es el enemigo del Evangelio, número 1. ¿Sí? Pero en el versículo 21 encontramos otro enemigo más. Y el enemigo que vemos en el versículo 21 es la carne, nuestra propia carne. ¿Sí? Dice, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. ¿Por qué la carne? Porque nuestra carne está viendo persecución, aflicción, y no nos va a doblegar ante el Señor. ¿Sí? El diablo como el maligno, la carne. ¿Por qué? Porque este tipo de personas, la carne en nuestra vida, no nos deja estar dispuestos a pagar el precio por el Señor. Nuestra carne es débil. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y el otro enemigo lo vemos en el versículo 22. Y lo vemos representado precisamente en las preocupaciones del mundo. Ahí están los 3 enemigos del Evangelio: Satanás, nuestra carne y el mundo. Y con esos 3 enemigos vamos a luchar toda nuestra vida. Debemos estar preparados. ¿Cómo vencer a estos 3 enemigos? Es a través de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios more en abundancia en nuestros corazones. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te alabamos y te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por la gracia que has derramado en nuestras vidas a través del Evangelio, Señor, y porque podemos vivir y dar gracias por lo que has hecho en nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que abras nuestro corazón y nuestro entendimiento para valorar precisamente tu palabra hasta el punto, Señor, de vivir por ella, de que esté implantada en nuestro corazón en lo más profundo, Señor, y que podamos reflejar precisamente ese estilo de vida, una vida real, una vida que refleje precisamente lo que tenemos en nuestro corazón. Gracias te damos en este día, en el nombre de Jesús. Amén.